tener profundizadas sus raíces en el Señor? ¿Cuántos acá desean tener profundizadas sus raíces en el Señor? Dice la Escritura, primer libro de Corintios, capítulo 16, verso 13. Manténganse, ¿cómo dice? Atentos y firmes, ¿en dónde? En la fe. Sean fuertes y valientes. Háganlo todo con amor. Hermanos, ustedes ya saben que la familia de Estéfanas fue el primer fruto de Acaya y que ellos se han dedicado a servir a los santos. Les ruego que se sometan a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Puede tomar su asiento en esta preciosa y hermosa noche. Quiero hablar acerca de profundizando nuestras raíces en el Señor. ¿Cuántos acá desean tener profundas esas raíces? La importancia de estar bien afirmados en el Señor es de donde depende del crecimiento y la firmeza de cada creyente para sobrepasar nuestros obstáculos y pruebas que se nos presentan en el caminar del Señor, sabiendo que entre más profundas son nuestras raíces, más fuertes seremos en el Señor. Si hay algo que a mí me sorprende del Señor, es que a Dios no le sorprende cualquier persona con mucha y demasiada elocuencia. Y si hay algo que también me sorprende de Satanás, nuestro adversario, nuestro enemigo, es que tampoco a él le sorprende personas que tengan una elocuencia o que tengan ciertas fortalezas en la vida de ellos. Creo de que no le preocupa a Satanás. Si hay algo que al enemigo sí le preocupa, son creyentes que profunden o tengan raíces profundas en el Señor. Creo que todos en algún momento de la vida iniciamos en el camino de Dios. E iniciamos como aquel arbolito, como aquel arbolito que apenas tiene este tamaño. Sus raíces son tan dóciles y son tan delgadas, tan pequeñas, que ese arbolito usted lo puede arrancar con la mano, ¿sí o no? Ese arbolito usted puede tomarlo con una mano y puede levantarlo y automáticamente el arbolito o sale con las raíces o sale sin las raíces, pero sale porque sale. Entonces todo en el caminar, en algún momento iniciamos con raíces pequeñas, con raíces que apenas esas raíces pueden llegar a permanecer en la tierra fundadas. Pero llega un punto que el árbol crece y llega un punto que usted el árbol ya no puede arrancarlos con la mano. Ya no puede usted tomar su mano y tratar de jalar el árbol hacia arriba, porque sus raíces son profundas y sus raíces son demasiado grandes y gruesas y se han enredado sobre toda la tierra. Si usted se da cuenta, y los que vivíamos en el campo, usted se da cuenta que hay árboles que están sembrados acá, pero sus raíces siguen por allá. Son raíces que se riegan y profundizan la tierra, y de repente ese árbol, vienen vientos, suenan tormentas. Hay árboles que han sobrevivido huracanes, árboles que han podido permanecer de pie. Aunque la naturaleza los haya atacado o los haya golpeado, ellos siguen permaneciendo de pie y fundados. Y hay algo que a mí me sorprende, es que Pablo le dice a los corintios algo muy importante que como creyentes debemos de recordar. Diga conmigo, y se trata de la firmeza. Cuando hay firmeza en el creyente, o el creyente tiene ciertas raíces bien fundadas y profundas en el Señor, esas raíces no permiten que el creyente, aunque vienen vientos, el creyente sigue de pie. ¿Usted se ha fijado ese tipo de árboles que cuando vienen esos vientos fuertes, al árbol se le caen ciertas ramas, al árbol se le caen ciertas hojas, al árbol se le pasan cosas, pero nunca el árbol cae? Siempre llega un tiempo que el árbol vuelve a reverdecer, el árbol vuelve a forjarse y vuelve a tener los mismos frutos, la misma hoja, vuelve a tener ramas mejores, ramas más fuertes. ¿Por qué razón? Diga conmigo, por sus raíces. Las raíces son las que permiten que el árbol permanezca de pie. Y como creyentes, creo yo fielmente, lo más importante entre todas las cosas es que usted y yo podamos tener raíces profundas en el Señor, cimientos con los cuales nosotros permanezcamos de pie en el Señor. Yo quiero hablar acerca de cuáles son los beneficios de profundizar mis raíces en el Señor. ¿Cuántos quieren saber esos beneficios? ¿Cuántos quieren saber esos beneficios? Ahora diga conmigo, tendrá vigor en todo tiempo.
Cuando una persona tiene sus raíces profundas y profundizadas en el Señor, cuando hablamos de raíces, hablamos de carácter, hablamos de madurez espiritual, hablamos de un hombre o una mujer que fue forjada en el Señor, pero en el transcurso de ese forjamiento, ese árbol tuvo que haber sufrido ciertos azotes. Ese árbol tuvo que en algún momento llegar al punto de casi caerse cuando sus raíces eran no muy profundas. Pero cuando llegamos al punto de profundizar la tierra y tener raíces profundas, ese árbol tiene los mejores nutrientes y tiene vigor en todo tiempo. Llueve, truene, relampaguee, ese árbol es vigoroso porque sus raíces están fundadas en el Señor. Libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 8. El profeta Jeremías hablando acerca de esta profundidad. Y Jeremías dice estas palabras: porque será como árbol plantado junto a ¿qué? A las aguas, que junto a las corrientes echará ¿qué? Sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar ¿qué? Sus frutos. Aquí hay una promesa de Dios por medio del profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías hablándole al pueblo diciendo que todo aquel, ¿cuántos aquí amamos a Dios? ¿Cuántos aquí honramos a Dios? Dice la Biblia que Jeremías hablando al pueblo diciendo: porque serás como árbol plantado, ¿dónde? Junto a las aguas. Mire esto. Yo sé que usted se le haya raro y dice: ¿cómo es que Jeremías escribió eso? Que yo lo he visto en el Salmo. Un parecido verso en los libros de los Salmos, porque la Biblia nunca se contradice, sino que todo lo que alguien habló en el pasado lo confirman en el presente. Ahora nótese esto. Dice la Escritura: porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará ¿qué? Su raíz, y no verá cuando viene el ¿qué? ¿Por qué no verá el calor? Porque tiene sus raíces profundas y todo el tiempo se nutre de agua. Mire esto: sino que su hoja estará como verde. Mire esto: y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar ¿qué? Fruto. Porque si hay algo que distingue al creyente, son sus frutos. Porque si hay algo que distingue que usted es hijo de Dios, es que un hijo de Dios siempre va a dar fruto en todo tiempo. Cuando sea el tiempo de recoger fruto, Dios siempre va a dar fruto. ¿Por qué razón? Diga conmigo: porque las raíces están profundas en el Señor. Y como creyentes debemos de aprender o valorizar esas profundidades de las raíces y ver aquellos beneficios que nos tienen. ¿Cuáles de los beneficios que mirábamos allí? Será como árbol plantado junto a ¿qué? A aguas. ¿Qué pasa cuando usted está junto a un río y hace calor? En esa parte del río siempre hay brisa, ¿sí o no? Siente frescura. Y dice la Biblia que hay un beneficio para los que profundizan las raíces en el Señor, o para los que crecen en el Señor y anhelan crecer en Él. Y es que serán como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Esto representa que tendrá su vitalidad, que es para vivir en todo tiempo. El agua le da vida y le da y lo nutre, ¿sí o no? Al árbol. Cuando usted profundiza en el Señor, en carácter, o profundiza en Dios sus raíces, cuando los vientos soplan a su vida, usted tiene tanta profundidad que usted está vigoroso. ¿Alguien está aquí hoy? Que usted tiene fuerza. No entiende cómo ni entiende por qué, pero usted tiene fuerza. Que cuando las tinieblas intentaron derrumbar o derrocar su vida o derrocar su fe, de repente usted se dio cuenta que cuando el viento pasó, usted se dio cuenta que está del otro lado y que está vigoroso. ¿Por qué razón usted se da cuenta de eso? Diga conmigo: porque cuando profundizamos raíces tenemos fortaleza. Y el asunto de este reino no es simplemente de poder ser elocuente o tener ciertos recursos en Dios, sino es poder tener cierto carácter y cierta madurez en el Rey. Poder obtener ciertas raíces profundas para poder permanecer vigoroso. ¿Por qué cree usted que hay mucha gente que comienza con una fuerza impresionante? Que si usted se las atraviesa se los pasan llevando, pero después al mes usted los mira y son los más apagados. ¿Alguien está aquí?
que inician la carrera con una fuerza impresionante, con un deseo de seguir, con un deseo de avanzar, pero de repente pareciera ser que se les acabó la gasolina. Cualquier viento los hace dejar de adorar, cualquier viento los hace dejar de perseverar, cualquier viento los hace dejar de caminar. Y este es un tiempo donde la iglesia necesita tener sus raíces profundas. ¿Alguien está aquí? Es un tiempo donde la iglesia, la casa de Dios, necesita tener raíces profundas. ¿Por qué razón? Porque cuando vienen vientos o vienen tempestades, usted sabe que está plantado junto a las aguas. Usted sabe que cuando vienen las tempestades, usted está plantado junto a agua. Y cuando está la sequía, usted sabe que hay vitalidad, porque los que tienen raíces profundas en todo tiempo, hay vigor y hay fuerza. Entonces el beneficio número 2, diga conmigo, echará raíces junto a las corrientes. Lo que sucede en las corrientes es que la corriente lo nutre, lo alimenta, y más fácil las raíces buscan el agua. ¿Para qué? Porque las raíces representan, diga conmigo, firmeza. Mire esto, estabilidad. Esto quiere decir que cuando los vientos fuertes soplan y los pegan en el árbol, sus raíces lo sostienen de pie. No quiere decir que no va a recibir golpe. Esto no quiere decir que no se le van a caer ciertas hojas o ciertas ramas, o que no va a sentir cierto dolor o cierta angustia. Lo que está diciendo es que a pesar de todo ello, usted se mirará de pie al final de todas las cosas. Entonces mire esto, cuando un creyente profundiza sus raíces, o cuando un creyente echa raíces junto a las corrientes, ese es un beneficio de echar raíces. Las corrientes te nutren, las corrientes te dan vitalidad y las corrientes te hacen permanecer. 2 Corintios capítulo 4 versículo 7. Segundo libro de Corintios capítulo 4 verso 7. Vamos a leer hasta el 9. Dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de qué, y no de nosotros, que estamos atribulados en qué, en todos mas no angustiados, en apuros mas no qué, desesperados, perseguidos mas no qué, desamparados, derribados pero no qué, vamos, díganlo conmigo, pero no qué, destruidos. Cuando profundizamos nuestras raíces, los vientos pueden golpear, los vientos pueden tratar de asolar tus ramas, de asolar tus hojas. Tal vez los vientos arranquen ciertas hojas o ramas de tu vida. Tal vez los vientos te hagan dudar porque sientes fuerte. Pero hay algo que a mí me sorprende, que Pablo dijo que tenemos este tesoro como en vaso de barro. ¿Cuál tesoro? Diga conmigo, a Cristo en nosotros. Que cuando profundizamos, aunque los vientos arrecien, yo estoy entendiendo que la Biblia dice que yo seguiré permaneciendo de pie, que aunque el diablo me derribe ciertas ramas, yo todavía estoy vivo. ¿Por qué razón? Porque mis raíces están profundas. A mí me sorprende los árboles cuando la gente los corta pero deja sus raíces. En el transcurso de los años los árboles empiezan a echar ciertas ramitas, o por los lados salen otras ramitas, y de repente ese árbol que fue arrancado vuelve a crecer y crecer hasta ser el árbol que era antes. ¿Por qué razón? Diga conmigo, porque si las raíces permanecen en el lugar donde deben de permanecer y están profundas en el Señor, Satanás tendrá que ver las raíces saliendo de nuevo y fructificarse en el Señor. Mire esto. Entonces nótese esto. Dice la Escritura que tenemos un tesoro de barro tan importante. ¿Por qué? Porque la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Porque algo que no se lo va a quitar a usted son los vientos. Algo que no se va a quitar a usted son las tribulaciones, las pruebas, las angustias y todo lo que venga. Jamás se lo va a quitar. ¿Por qué razón? Porque cuando se glorifique Dios, saberemos que la gloria es en totalidad de Dios. Entonces el creyente debe de aprender a poder tener firmeza en el Señor. Cuando hablo de firmeza, estoy hablando de personas maduras en el Señor, personas firmes en el Señor, que no cualquier viento lo hace retroceder aunque la duda venga. Porque hay gente como Tomás que camina dudando, pero caminan siempre viendo al maestro. ¿Alguien está aquí? Tomás llegó un tiempo que él tuvo que caminar con sus dudas. ¿Será que el maestro lo va a hacer? ¿Será que el maestro va a sanarlo? ¿Será que el maestro hará esto otro? Pero de repente me sorprende algo, que Tomás nunca quitó la mirada de Cristo. Siempre donde Cristo iba, Tomás iba.
Siempre donde, aunque Tomás sintiese ciertas dudas. Porque hay momentos en la vida donde Tomás sentía aquellas dudas que fluctuaban en su vida, pero hubo algo que él estaba fundando y eran sus raíces. Por eso usted los mira a los apóstoles en el libro de los Hechos, que ellos ya no necesitaban que el maestro caminase como caminó en persona con ellos, porque tenían sus raíces fundadas en el Señor. Y todo lo que hacían, lo hacían para glorificar al Señor. Otro de los beneficios que leímos fue: sus hojas estarán verdes. ¿Pero qué representan las hojas? Las hojas verdes representan la vitalidad, la belleza y sobre todo sombra para otros. ¿Cuántos aquí están listos para ser de bendición para otros? Porque ¿sabía usted que usted como creyente, usted es un portador de la bendición de Dios? Y usted es bendición para otros. Y las hojas siempre representan que cuando alguien está con hojas verdes y frondoso, siempre tiene una representación de que muchos desean ir esa sombra, ir y poder protegerse bajo ese árbol. Por eso cuando Nabucodonosor recibe el sueño de Dios, a Nabucodonosor se le planta y se le muestra un árbol. Y se le muestra y le dice: tú eres aquel árbol frondoso donde muchas naciones vendrán y estarán debajo de tu sombra. ¿Por qué razón? Porque las hojas representan no solo vitalidad, sino que representa también belleza y sobre todo, mire esto, que protección para otros o bendición para otros. Mire esto, ¿cuántos creen que fuimos llamados para ser de bendición? Siempre nosotros somos portadores de esa palabra de bendición. Palabras que puedan bendecir a otro, palabras que puedan permitir que otro pueda ir a esa sombra y poder representar a Dios. Proverbios capítulo 11, verso 28. Dice estas palabras. Libro de Proverbios, capítulo 11, verso 28, dice así: el que confía en sus riquezas, ¿qué hará? ¿Caerá o fracasará? Mire esto. Los justos, en cambio, reverdecen como las ramas. ¿Por qué razón? Porque la mayor riqueza del hombre está en cuánta vitalidad tengamos en el Señor. La mayor riqueza del hombre no está en cuánto podemos adquirir, porque muchos en la tierra adquirieron demasiado y llenaron sus bodegas, pero no tienen felicidad, pero no tienen paz, pero no han conocido al Dios que los puede liberar. Yo siempre digo y camino todos los días de mi vida pensando en eso, que cómo es posible que el hombre deseche el cielo cuando es eterno y ame más la tierra cuando esta tierra tendrá que pasar un día. ¿Cómo es posible que el hombre decide abandonar o soltar a Dios por cualquier cosa de la tierra? Por eso Juan se le revela en primera de Juan, me sorprende cuando se le revela al hombre diciendo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno amare al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque si ponemos por encima de Dios cualquier otro amor, entonces ese amor no brilla en nosotros. Y hay algo que me sorprende de la Escritura, es que si hay alguien que confía en su propia riqueza o su propio conocimiento o su propia sabiduría o su propio entendimiento, fracasará. Pero si hay alguien que es justo, dice que reverdecerá como ramas. ¿Por qué? Porque esas ramas representan vitalidad, representan bendición. Por eso Jehová le dice a Abraham: en ti serán benditas toda la familia. ¿De qué? De la tierra. Y a Israel se le compara como un árbol. Por eso cada vez que Cristo hablaba, siempre hablaba acerca de un árbol frondoso, hablaba de ramas verdes. ¿Por qué? Porque la gente tiene que ver en ti la vitalidad que Dios puso en ti. Los creyentes debemos de caminar siempre con aquella vitalidad en el Señor, no porque otro me dijo, porque yo profundicé mis raíces en el Señor. Que se note de que estamos anclados en Él y que nuestra confianza está puesta en el Señor todos los días de nuestra vida. ¿Dónde más podemos encontrar eso? Apocalipsis capítulo 22, verso 2. La Biblia dice que al apóstol Juan se le revela en el cielo un árbol que sus hojas sanarían las naciones. ¿Estamos aquí? Dice: en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol ¿de qué? De la vida. ¿Cuántos aquí tienen vida? Las hojas representan la vida del creyente. ¿Cómo un creyente puede caminar todo el tiempo renegando por todo? Por la vida, hasta por la vida reniega, hasta por la vida llora. Nunca le halla el sabor ni a la vida
ni a lo poco que tiene porque quiere tener mucho. ¿Alguien está aquí? Entonces mire esto que dice: en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, el cual produce, ¿qué dice? 12 frutos cada mes. Las hojas del árbol eran para la sanidad de ¿qué? De las naciones. Mire esto. ¿Cuál es el beneficio que tenemos de profundizar nuestras raíces? El beneficio más grande no es que usted sea bendecido, es que usted pueda ser de bendición para otro. El beneficio más grande no es que usted llegue en sus alcajas de conocimiento, de sabiduría, sino que usted pueda transmitir esa sabiduría a otro. Por ende, en el mundo, la persona que conoce ciertas cosas o tiene un cierto conocimiento, encontró cierta, podemos decir, clave para algo, jamás la va a transmitir a otro por miedo de que ese otro haga lo mismo que él, ¿sí o no? El ser humano, por ende, siempre, si él encuentra algo en la vida, si usted encuentra una clave para cómo enriquecerse, el hombre por lo general nunca va a decirle a otro cuál es la clave, sino que se va a enriquecer y se va a quedar así callado. O alguien que haya la clave para ciertas cosas, hombres de Dios que hallaron la clave, cómo el Espíritu de Dios descendiese sobre ellos, cómo pudieron encontrar la intimidad con Dios, pero no la pasan porque va a ser alguien más ungido que ellos. ¿Alguien está aquí? Y cuando usted es de bendición, no es el problema que usted sea tan ungido. El problema es cuánto usted transmite o traspasa lo que el Padre puso en su vida. Por eso usted ve a Elías, un Elías que siempre Eliseo caminaba con él, pero Elías se transmitió sobre Eliseo. Usted mira un Moisés que se transmite sobre un Josué. ¿Por qué razón? Porque no es la unción que ven en nosotros, es lo que se transmite en otro y ser de bendición para otro, para que otro pueda adquirir lo que usted adquirió es más fácil. Por eso usted mira cuando muere Abraham, Abraham a Jacob lo bendice y le dice la clave de cómo sería bendecido. ¿Sí o no? Luego muere Jacob. Y de repente, Isaac le da la clave. Y luego Isaac muere y le dice a Jacob la clave. Y luego Jacob muere y le dice la clave a su hijo José. Y cuando estos hombres mueren, murieron seguros de que habían dejado, diga conmigo, bendición sobre ellos. Aún David, cuando estaba muriendo, dice la Biblia que murió lleno de días. David no murió porque ya no aguantaba. David murió lleno de días. Y la Biblia dice que a David se le dio el privilegio de orar por su hijo Salomón, de bendecirlo y decirle: traigan el pollino, súbranlo, toquen trompeta y llévenlo al reino. Porque no amo más al reino yo, sino que la clave se la doy a mi hijo para que pueda adquirir ese reino y bendecir a este pueblo también. ¿Alguien está aquí hoy? Entonces mire esto, diga conmigo: seremos de bendición. Y la clave es que todo lo que usted adquiere o tiene es un beneficio, pero para que sea de bendición para otro. Sus hombros están para que otro llore. ¿Alguien está aquí? Hay gente que dice: yo no soy basura de la gente para que bote todas sus cochinadas en mí. No, eso es un problema. Porque honestamente Jesús tenía que aguantar todo lo que le decían y lo que hacían, ¿sí o no? Porque Él era de bendición para otro. Él era, diga conmigo, estaba de beneficio para otro. Él no vino a adquirir vida, Él vino a poner su vida por otro. Él no vino a adquirir milagros, Él vino a dar milagros hacia otro. Él no vino a adquirir liberación, Él vino a dar liberación hacia otro. Y la iglesia debe de estar en un nivel donde tiene que ser de bendición para otro. Ese sería un beneficio. Mire esto. Pero hay otro beneficio que me sorprende. Diga conmigo: serán árboles de buen fruto. Y si algo me sorprende a mí, es que la gente siempre se pregunta: ¿por qué este árbol no me echó los frutos buenos? ¿Se ha fijado que hay árboles que, aparte de engusanado la fruta, demasiado gusano, o el árbol echa ciertos, podemos llamarlo hongos, o se convierte un árbol, la verdad, muerto en vida? Hay árboles que ya hasta allí tiene misericordia Dios. Usted mira árboles que ya están muertos en vida. Tienen vida, pero usted los ve ya así, ya como que ya. Y usted se da cuenta que hay un problema en esos árboles. Cuando a la hora de dar fruto, el fruto no es el mismo que un árbol que tiene vitalidad. Hay árboles que echan fruto a la misericordia, pero cuando usted se lo come, el fruto no sabe igual. ¿Estamos aquí? Entonces mire esto. Salmos capítulo 1, verso 1 dice estas palabras y habla lo mismo que habló Jeremías. Dice: bienaventurado el hombre que no anda en compañía de ¿qué?
de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con ¿qué? Con blasfemos. Yo sé que usted está leyendo Nueva Versión Internacional. No, perdón, 1960, Reina Valera. Y esta versión dice, ni sentar con blasfemos. Mire esto. Dice esto, que por el contrario se deleitan en la ley del Señor y día y noche meditan en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, llegados el momento de dar fruto, y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace prosperará. Cuando hablamos del creyente, mire esto, y esto es bien sorprendente, porque si hay algo que al creyente le tiene que preocupar en el transcurso de los meses o de los años, son si sus frutos cambiaron para mejor, más sabor, frutos más dignos. Por eso Jesús le decía a los fariseos, yo les pido a ustedes que den frutos dignos de arrepentimiento, porque ellos daban frutos, pero no eran frutos correctos. ¿Estamos aquí? Entonces ellos daban frutos a la fuerza, pero sus frutos no eran dignos de arrepentimiento. Entonces mire esto, el Salmos capítulo 92 verso 12 a mí me sorprende también. ¿Cuántos creen aquí que siempre estarán dando frutos en el Señor? El problema de dar, cuando hablamos de frutos o hablamos de resultados en Dios, la gente piensa que el resultado en Dios es ganándose a Dios con ciertos atributos, y a Dios no lo ganamos con atributos. Para Dios lo amargo es amargo y lo dulce es dulce. Para Dios, Él no tiene extinción de nada. Para Dios lo que es, lo correcto es y lo incorrecto es. Pero si hay algo que a mí me sorprende, en el Salmos capítulo 92 verso 12 dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de ¿dónde? De Jehová. Mire esto, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para que anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. ¿Cuántos aquí creen que siempre darán fruto? Hay gente que dice que hay temporadas de gloria. No sé si ha escuchado usted eso. Personas que dicen hay temporadas de gloria que pasan y no vuelven. Y hay gente que vive recordándose de las glorias pasadas. Por eso en una ocasión el profeta del Señor le dice al pueblo, no recordéis más de las cosas pasadas o de las glorias pasadas. ¿Por qué razón? Porque hay personas que tienden a siempre pensar en las cosas que hizo antes, las cosas pasadas, las cosas antiguas. Pero algo me sorprende a mí, gente cree, todavía lo toma esas palabras, de que las glorias son pasajeras, que hay momentos de la gran gloria, que hay momentos que la gloria se va y no vuelve. La Biblia dice que los que están plantados en la casa de Jehová, aún en la vejez, seguirán dando fruto. Tal vez no tengan la misma fortaleza que tenemos nosotros, pero tienen la sabiduría que todavía no hemos alcanzado nosotros. Y los frutos no son en la fortaleza, sino cuando ya son viejos, tienen los frutos en la mente, la sabiduría. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Por qué cree usted que antes de morir David, o antes de morir estos grandes hombres de Dios, siempre se sentaban antes con sus hijos y les daban las instrucciones? ¿Por qué razón? Porque David le dijo a Salomón, si sigues el consejo de Jehová. Por eso Salomón empezó bien, pero el problema fue que se le olvidó de último que Jehová estaba en medio del asunto. Ahora la pregunta es, vemos ciertos beneficios que nos darían no solo vitalidad, sino frutos, sino también poder expresarle a otro aquel beneficio, pero también ¿cómo puedo yo profundizar mis raíces en el Señor? Si eso me trae beneficio, si eso me trae a mí ciertos beneficios como hijo de Dios, a siempre caminar con la mirada en alto, con la cabeza levantada, siempre caminar no como, mire lo que Pablo repite es que dice, aunque en el piso tirado, pero no derribado, no derrotado. ¿Por qué no derrotado? ¿Por qué no destruido? Porque aunque en el piso estuviese, el árbol que da fruto tiene que dar fruto en su tiempo. Cuando sus raíces están ancladas y cuando usted está anclado en el Señor, usted sabe y está seguro que el que lo hace dar fruto se llama Papá Dios. O sea, mire esto, pero qué buenos son los beneficios. Pero vamos a ver cómo profundizamos las raíces. ¿Cuántos aquí quieren profundizar sus raíces en el Señor? El problema es cuando usted decide estar simplemente a la orilla de un río y alguien le dice,
qué bonito es nadar sobre ese río. Y usted dice, no, mejor aquí a la orilla. Solo me mojo los pies y es ok. Y estoy tranquilo. Entonces la gente desea ver los beneficios y resultados en la vida. Como todo creyente deseamos ver que la bendición de Jehová esté sobre nosotros, ¿sí o no? El problema es que cuántos vemos esa bendición. O cuántos decimos, yo quisiera que la alegría, el gozo de Jehová esté sobre mi vida, pero nunca tenemos alegría en nuestro corazón. Hasta cuando el mosquito pasa nos amarga. Si el sol está muy caliente, si está muy frío, si nevó, si llovió, si hizo esto, si trabaja, hasta por trabajar la gente se amarga. Otra vez llegó el lunes. ¿Sí o no? La gente vive presionada, y el creyente tiene hasta un momento y un punto de vivir presionado. Otra vez a servirle a Dios, otra vez esto, otra vez lo otro. Y el asunto es que la gente vive afanada, y el creyente en muchas ocasiones vive afanado, cuando la Biblia dice que Él es nuestra paz. Ahora, nótese esto: ¿cómo profundizamos nuestra raíz en el Señor? Diga conmigo, conociendo su palabra. El que desconoce la palabra de Dios, o el que desconoce esa verdad divina, lo desconoció todo de su propia vida. Porque si hay algo que a usted le da seguridad de si Dios va a hacer algo en usted o si usted va a hacer algo en Dios, es la misma palabra de Dios. Pero a mí me sorprende, y no voy a cansarme de repetir, que la iglesia por años ha repetido y ha repetido lo que otro dijo. Y muchos repiten cosas que ni en la palabra están escritas. ¿Estamos aquí? Cosas que el hombre quiso poner, corazones del hombre. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, vosotros tenéis doctrinas de hombre. Todo lo impusieron, todo lo pusieron, y la gente lo repitió. La gente repitió todo, y por eso nunca hallaron la libertad en Cristo. Mucho menos cuando lo vieron caminar al lado de ellos. Pudieron ser libres porque todo lo repetían, todo lo decían como otro decía, y nunca lo confirmaban en la palabra. Y dice la Biblia que Pablo les enseñaba a una gente, y cada vez que Pablo les enseñaba a esta gente, ellos iban a la escritura y buscaban lo que Pablo les enseñaba. Y empezaban a escudriñar lo que Pablo les estaba enseñando, porque ellos querían saber de que lo que Pablo les estaba enseñando estaba en la palabra de Dios. Entonces mire esto, diga conmigo, conociendo su palabra. Oseas capítulo 4 versículo 6, un verso muy conocido, pero que nos enseña mucho. ¿Qué es lo que dice? Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? ¿Qué le faltó? Hay gente que dice, es que conocer no importa. Es que los títulos, no sé si ha escuchado usted, los títulos no importan, es que los títulos no importan, el conocimiento es el que importa. Y si hay algo que le faltó al pueblo de Israel, fue conocer. Y por no conocer, el pueblo se equivocó. Porque nosotros no estamos por obstinación o por yo creo o por yo pienso. La gente debe de cansarse de pensar y creer. ¿Alguien está aquí? Es que yo creo que las cosas son así. Es que yo pienso, no, hay un conocimiento, y ese conocimiento no es humano. Ese conocimiento es ¿qué? Celestial. Ahora mire esto. Dice, mi pueblo fue destruido. ¿Cómo fue? ¿Por qué la gente creyente o cristiana es destruida en su fe? ¿Por qué la gente que confía en Dios es destruida en su fe? De repente con una mentira salen y usted los vea con la botella tomando en una fiesta. Y todavía siguen diciendo que fue por fulano y mengano. ¿Alguien está aquí? No, fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Cuando usted conoce quién es en Dios, conoce los principios del Padre, a usted ni el diablo lo engaña. ¿Alguien está aquí? Porque usted conoce y está anclado en el Señor. Mire esto. Por cuanto desechaste el ¿qué? El conocimiento. ¿Qué dice? Yo te echaré del sacerdocio. ¿Usted cree que Dios deseara tener un ignorante? No. Si su sabiduría es tan grande, ¿cómo yo no puedo conocer ese Dios tan grande? ¿Cuál es el principio para conocer a Dios? Su palabra. Y al pueblo siempre, ¿dónde encontraban los escritos? O sean los profetas o sean los reyes. ¿Dónde? ¿Dónde tenían el tesoro? ¿Sí o no? La Biblia dice que de repente llegó este hombre Daniel. ¿Dónde encontró los escritos? En el tesoro del rey. Pareciera ser que no era tan importante ese escrito. De repente hubieron hombres de Dios que volvían al tesoro y encontraban otra vez los escritos que tendrían que estar en un lugar mejor que en ese tesoro encerrados. ¿Alguien está aquí?
El pueblo no conocía, y dice la Biblia que en una ocasión les leyeron el libro de los leyes de Jehová y todo el pueblo se asustó y dijo: ¿what? ¿Qué hicimos? Pensábamos que estábamos haciendo bien las cosas. Todos juraron delante de Jehová, entregaron las mujeres que habían tomado de otros países. ¿Y qué hicieron? Y se volvieron a Jehová. ¿Por qué? Porque conocieron la palabra. Todo el que ignora la palabra está ignorando a su Dios, está desconociendo a su Dios y crea un Dios en sí mismo. La gente hoy en día crea un Dios a su propia imagen. Creen un Dios que ellos mismos crean. Le sirven a un Dios que ellos mismos creen que de esa forma les sirve. Confían de la misma forma que ellos creen que hay que confiar. Y dice: y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de ¿quiénes? De tus hijos. ¿Cuántos aquí no quieren que Dios se olvide de sus hijos? Nunca se olvide de la ley del Señor. Nunca se olvide de su palabra, porque eso es lo que le va a dar firmeza a usted en el Señor. Qué bonitos los beneficios, ¿verdad? A mí me encantaron los beneficios y son bien lindos, como árbol plantado junto a las corrientes. Pero para llegar a esa altura o llegar a ese nivel, usted necesita ¿qué? Conocimiento. Porque Israel fue destruido, y no fue destruido simplemente porque Israel fue demasiado necio. Israel se convirtió en necio cuando perdió el conocimiento. El que desconoce de su Dios está desconociéndolo todo. Cuando usted desconoce algo, mire, en El Salvador yo estaba viendo unos videos en Facebook. El partido de FMLN Arena sacaron a varias gente a la marcha y decían unos viejitos, los reporteros llegaron y le decían a los señores, y puros señores, puro excombatiente. Entonces dice un señor, y si usted qué hace aquí, le dice a la reportera, le dice: yo no sé. Y le dice a la reportera: ¿cómo? No, yo no sé, allá llegó el bus, porque le dieron unas pupusitas, el hombre fue. Y andaba el pobre viejito aguantando sol. Y le dice: ¿y usted qué sabe qué es Bitcoin? No, pero andaba marchando en contra del Bitcoin y no conocía el Bitcoin. Entonces, si de repente le preguntan a una señora y le dice: ¿y usted qué hace aquí? A mí llegó el bus a traerme. Así hay muchos creyentes. Está porque lo llegaron a traer, pero no conocen nada. ¿Por qué está? ¿Qué es la salvación? Yo no sé si soy salvo. A mí me sorprende escuchar gente que diga: yo no sé, solo Dios sabe si vamos a ser salvos. No, si usted está aquí es porque Dios lo escogió, y usted está en la carrera porque sabe que quiere llegar al final. ¿Cómo sabe que voy a ser salvo? Pastor, ¿cómo hago para ser salvo? Dios mío, me tengo que portar bien. Ay, Dios mío, tengo que superar esto. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el que persevera hasta el fin, ¿qué será? ¿Y qué es el que persevera hasta el fin? Que hoy se cayó, se levantó. Que hoy le pasó aquí, se levantó. Que usted dice: es que tengo una meta de llegar hasta el final. ¿Usted cree que los perfectos van a ser salvos? El infierno está lleno de perfectos, pero no de gente convertida. ¿Alguien está aquí? En el infierno está un montón de gente con buenas intenciones, pero las intenciones no nos salvan. El problema de la gente es que la gente cree que las intenciones o las buenas cosas que hacemos nos van a salvar. Y lo único que nos va a salvar a nosotros, diga conmigo, es el conocimiento. Israel fue ignorante y adoró otros dioses porque desconocían sus generaciones venideras que tenían que adorar a un solo Dios. Y el pacto que Dios hizo ahí es que dice: yo me olvidaré de tus hijos si tú te olvidas de mi palabra. Ahora nos preguntaríamos nosotros: ¿por qué Dios es tan malo y mis hijos andan allá? Porque un día nos olvidamos de esa palabra. Y si estamos aquí hoy es porque estamos recobrándola y sabemos que la promesa vuelve a cobrar vida y Dios los tiene que traer de nuevo. Pero mire esto, yo no puedo decir: ay, es que Dios me abandonó, cuando yo estoy seguro que yo lo abandoné primero. No, en una ocasión la Biblia dice, levanta a los profetas y dice: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo, ¿qué dice? Me volveré a vosotros. Cuando habla de volveos a mí, está hablando de volverlos a la palabra. Hay gente que está en una iglesia pero no está vuelto a Dios. Hay gente que está sirviéndole a Dios pero no se ha vuelto a Dios. ¿Por qué? Porque la base no es estar, la base es volver.
La base es poder anclarnos en la palabra conocer. Pastor, pero yo no entiendo, porque la gente dice que si usted lee la Biblia se enloquece, porque la Biblia no todos lo entienden. La Biblia todo el mundo la puede entender con la guianza del Espíritu Santo. No hay un solo hombre o una sola mujer que no puede entender la Escritura sin la guianza del Espíritu Santo. Porque Él os guiará toda verdad y a toda justicia, y os mostrará todas aquellas cosas. O sea, la Biblia se puede entender, claro que sí, 100%. Pero mire esto, cuando el pueblo abandona esa palabra, cuando el pueblo se le olvida poder nutrirse de esa palabra, y no nos quitamos de la boca eso de que los títulos no sirven de nada. Es que los títulos no sirven, lo que sirve es el conocimiento. Gente que no se deja instruir, no se deja enseñar porque yo lo sé todo. O gente que no se permite poder instruir en la palabra. ¿Por qué razón? Porque creen tener el conocimiento. Pero mucha gente tiene un conocimiento errado, no es bíblico. Un conocimiento que simplemente lo aprendieron, pero no es un conocimiento bíblico. Conocimiento bíblico tiene confirmación de la Biblia. Si la Biblia tiene algo, es porque a Dios le plació ponerlo ahí. Si la Biblia me da instrucción, es porque el Padre quiere esa instrucción. Ahora nótese, la Biblia es el mayor instructor de la iglesia de Jesucristo. Aquí no caben las doctrinas del hombre. Aquí no caben si yo tengo cuántas doctrinas o cuántas me sé. Hay mucho más que eso. La Biblia es extensa. Tiene tanta enseñanza rica y jugosa para poder alimentar nuestra vida espiritual todos los días de nuestra vida. Número 2, diga conmigo, teniendo un momento de conversación con el Señor. ¿Cuántos aquí quieren crecer? Si usted le dedica un momento de conversación a Dios, ese momento de conversación se va a convertir en los mejores momentos de su vida. La gente acostumbra a que otro ore por ellos, ¿sí o no? La gente acostumbra a que otro haga el trabajo. Y nunca forjamos o creamos un momento de intimidad con Dios. Creemos que solo los grandes líderes pueden tener esa intimidad. O creemos que solo la gente que tiene revelación puede tener esa intimidad con el Señor. Y las revelaciones vienen por medio de las intimidades con el Señor. Entonces mire esto, la oración va mucho más allá de un par de repeticiones. Sí o no que la gente se acostumbra a repetir lo mismo. Por un gran tiempo pensó la gente que Jesucristo les enseñó el Padre Nuestro para que lo repitieran toda la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y orando y lo repiten, y esa fue toda la oración todos los días de su vida. ¿Alguien está aquí? Hay gente que no pasa del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, se haga tu voluntad, y nunca pasa de ahí. Y Dios te dice, hijo, ¿y a qué hora vamos a hablar? Jesús le puso un paralelo, Jesús les enseñó cómo orar. Mire esto, y el asunto es que la gente cree que la oración es algo repetitivo. Hay gente que dice, es que yo no sé orar. No sé si usted ha escuchado esa palabra muy famosa. Hermano, puede orar, es que yo no sé orar. A ver, explíqueme cómo es que no sabe orar. ¿Cómo es que no sabe orar? Para usted, ¿qué oración está en santidad? Para usted oración es algo elevado. No, la oración es una conversación. ¿Cuántos aquí hablamos? Hasta por las narices, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos aquí hablamos en el trabajo, en la casa, donde andamos? Bla, 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 bla. Hablamos. Usted está conversando más con una persona. La oración es una conversación. Pastor, yo no sé orar. No, usted sí sabe orar. Porque si sabe hablar, usted sabe orar. Entonces, miren, los fariseos y los escribas pensaban de que, o no los fariseos y los escribas, sino aquellos gentiles pensaban que por las muchas repeticiones ellos iban a ser escuchados por Dios. Yo hay veces que oro media hora y con media hora estoy satisfecho, me levanto, gracias Padre, y hay momentos que Dios me deja más. Pero no porque me propongo 4 horas al día orar, voy a estar orando y con ojos abiertos y repitiendo lo mismo hasta que lleguen las 4 horas. Ocupe las otras 2 horas para comerse algo, para hacer otra cosa. Pero la oración no es una obligación. La oración, usted tiene que sentir el sentido por el cual usted habla con el Padre. O sea, ¿por qué la gente no tiene crecimiento, resultado? Diga conmigo, porque repite más de lo que habla. Porque todo lo repite.
Entonces mire esto, la oración es mucho más que una repetición. La verdadera oración es cuando tenemos una conversación de confianza y cercanía con nuestro Padre. Esa es la verdadera oración. No tiene que ser archirrecontra espiritual usted para orarle al Padre. Imagínese Pedro hundiéndose: Padre, sálvame que perezco. ¿Qué oración? Y el Padre lo salvó. Jesús extendió la mano, lo sacó y lo salvó. Porque la oración, cuando va con convicción, fe y esperanza, esa palabra se convierte en tu mayor aliado de tu vida. Porque la oración no es una repetición aprendida, o no es simplemente un Padre Nuestro, o no es algo que me enseñaron, o no es algo que me inculcaron. La oración es algo que sale de su corazón, algo que sale de su pensamiento. La oración es una conversación de confianza. Padre, gracias, yo sé que tú eres bueno, yo sé que estás conmigo. Gracias por esto, gracias por algo que salió de usted. No fue algo que lo aprendió. Por eso nunca diga yo no sé orar. Porque si usted habla, usted sabe orar. Mire esto. Mateo capítulo 6, verso 5. Dice así: cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Como quiénes? O sea que había gente orando, pero era hipócrita. Mire esto. ¿Pero por qué? Porque ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. De cierto les digo que ellos ya se han ganado ¿qué? Ay, no crea que su recompensa es un par de dulces o chicles. Qué bonito fuera. La recompensa es otra. Pero el asunto es, mire esto. Dice Jesús: no sean como los hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Un hipócrita es aparentar algo, pero no es. Te quiero. ¿Ya viste a Miguel? No, vino el domingo. Miguel, te quiero. Ese es un hipócrita. Hermano, te doy el corazón y la vida. Por eso cuando Pedro le dijo a Jesús: doy la vida por ti. Pedrecito, le dijo: yo te conozco, Pedro. Tú no vas a dar la vida, papá. 3 veces canta el gallo y tú mira como gallina sales corriendo. Porque la gente, Jesús le dijo: no seas como los hipócritas que oran para que la gente los mire, para que la gente se impresione. Wow, qué orador, qué oradora, qué impresionante como ora. Dios mío, qué unción. Porque la gente, entre más grito hay más unción. La gente, entre más hay un grito hay más unción. Decía un predicador que se tuvieron una campaña con otro predicador y de repente dice que el otro predicador era como yo, más gritón, y el otro era más tranquilo. Dice que le dijo el pastor: el que predicó con más unción le vamos a dar más ofrenda. ¿Y a quién cree que le dieron la ofrenda? Al que gritó más. Porque la gente confunde el grito, o la gente confunde aquello con otra cosa. Y hay gente que tiene 2 palabras, pero las 2 palabras me transformaron. Porque esto no es tanto de lo que yo quiera hacer, es lo que quiero transmitir de parte de Dios en el corazón. Entonces el asunto en esto es, mire, y a mí me sorprende esto. Le dice: no sean como aquellos hipócritas, porque ellos que aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto les digo que ya tiene que. Por eso dice que todo lo que usted ore al Padre en privado se lo recompensará en público. ¿Sabe cuál es el mayor resultado de la vida de oración? Es que Dios se lo va a resaltar en público. Es que Dios, tal vez usted sea un calladito, tal vez usted no aparenta, pero Dios lo exalta en público. ¿Por qué razón? Porque el Padre sabe de que los mayores tiempos son los que usted pasa conversando con Él. Son los mayores tiempos de la vida. ¿Cuántos quieren crecer aquí espiritual? Ahora mire, buenos beneficios, pero para crecer en esos beneficios tenemos que estar seguros de que usted tiene que escudriñar la palabra. Número 2, ¿qué tiene que hacer? Tener una vida de conversación con Dios. Tener una vida de Dios y Hijo, Dios y Hijo. Número 3, diga conmigo: destruir el yugo de las ligaduras.
en mi vida. Si hay algo que destruye al hombre, son aquellas cosas que usted no destruyó. Si a usted le gustaba la pornografía y no borró aquellas fotitos del celular, o no borró aquella website o lo que sea, y usted la dejó ahí y la dejó ahí, de repente eso que usted no mató lo va a matar a usted. Todo lo que no destruye. Por eso Jehová le dijo al pueblo, imagínense que le dijo a Josué: no agarren nada ni oro de ese pueblo. ¿Y qué hizo uno? Agarró un chingote de oro y lo escondió. De repente el pueblo estaba pereciendo en la guerra y dijeron: perecemos. Y Jehová dijo que nos iba a entregar este pueblo en las manos, pero estamos muriendo nosotros. Y de repente Josué sabiamente se fue a Dios y le dijo: Señor, usted dijo que nos iba a entregar este pueblo. Y el Señor: espérate, mi hijo, antes que tú me reclames, hay un anatema entre el pueblo. Hay una maldición, porque todo lo que Él te prohíbe se convierte en tu maldición. ¿Estamos aquí? Entonces mire esto: todo lo que yo no destruyo, todas aquellas cosas que yo no desarraigo de mi vida, serán las cosas que me van a dominar en un futuro. ¿Qué pasaría cuando usted está triste y usted no desarraigó de su corazón aquellos deseos? En esa tristeza usted cae. ¿Qué pasa cuando se siente solo? O me va a decir que todo el tiempo va a caminar archi espiritual usted, volando en el aire. No, si hay tiempo que usted va a arrastrar las chanclas. Hay tiempos que usted va a decir: lo dejo todo, lo suelto todo, aquí arranco. Hay momentos que usted va a desearlo, pero si usted mató las cosas que lo van a domar, esos tiempos van a tener que pasar. El pueblo de Israel, Dios le dijo: mata a ese pueblo, todo ese pueblo que está ahí, mátalo, no deje ninguno vivo. Y el pueblo lo dejó vivo, le dio tributo, y al tiempo creció más, y ese pueblo lo gobernó. Porque todo lo que usted no alcance a gobernar hoy, mañana lo va a gobernar a usted. Entonces mire esto, diga conmigo: ¿cómo yo arranco las ligaduras? Con el ayuno. El ayuno, yo siempre lo he dicho y lo repito hoy, no fue creado para que usted le pida un carro a Dios. ¿Estamos aquí? El ayuno no fue creado para que usted le pida una casa a Dios. La gente hoy está ayunando hasta por cualquier tontería. ¿Estamos aquí? La gente ayuna por ayunar. El ayuno es Daniel. ¿Por qué? Porque quiero rebajar. Porque quiere rebajar, va a ayunar. Váyase, dele 30 vueltas alrededor de la casa y después me cuenta. El ayuno de Daniel. ¿Y cuál es el ayuno de Daniel? Legumbre. Eso no es ayuno, mi amigo. La palabra ayuno es abstenerse de alimento. ¿Acaso esa hoja no trae proteínas y no trae eso que lo va? No, sí. Pero la gente, el ayuno, que somos tan mañosos, hermano, que le ponemos que cada vez que ayuna, o usted no puede ayunar porque tiene algo, o usted no puede ayunar porque el doctor le dijo que le iba a doler la panza. Y hay gente que es tan tremenda que no puede ayunar. Se pone en ayuno, se levanta a las 11 de la mañana y ayuna hasta las 12. Porque no puede pasar de las 12. Somos bárbaros, ¿sí o no? Pero qué rompimiento el que estamos haciendo. Y nosotros creemos, cuando terminamos el ayuno, que es un rompimiento de gloria. ¿Y por qué no me sirvió el ayunito? No, mijo, no lo hizo bien. La gente ayuna por el carro, por la casa, por esto, por lo otro. Y Dios dice: bueno, a ver, ¿cómo es eso que están ayunando por eso? El ayuno es para romper las ligaduras y podrir el yugo. Pastor, ¿para qué ayuno? Para que le cambie ese corazón. Pastor, ¿para qué ayuno? Para que le quite esos deseos. Eso es romper ligaduras. Si no tiene esos deseos, tranquilo. Hay gente que ayuna y no sabe por qué ayuna. Estoy en ayuno, ¿por qué? No lo sé. Solo como soy cristiano tengo que ayunar, y cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y hay gente que ayuna porque tiene que, si no ha escuchado usted eso. Hay gente que ayuna porque es cristiano. Ya Dios escuchando eso. No, el ayuno es para podrir el yugo, romper ligaduras y quebrantar todas las cosas que nos sujetan. Es el ayuno. Entonces el pueblo de Israel tenía un problema. Ayunaba, ayunaba, ayunaba y ayunaba. Y Dios un día le dice: a ver mis hijos, ustedes ayunan mucho.
pero veo poco resultado. Les voy a dar el mejor ayuno, porque ellos ayunaban pero oprimían al pobre. Ayunaban pero oprimían a la viuda. Ayunaban pero no cambiaban de estilo. Entonces Dios le dice: vosotros ayunáis, pero ese ayuno me es abominación, es aborrecimiento hacia mí. Porque el mayor ayuno es que ustedes atiendan a la viuda, atiendan al huérfano. ¿Alguien está aquí hoy? Pastor, está hablando cualquier cosa. No, mijo, está en la Biblia. O sea, hay gente que se pasa de ayuno pero no es buena, no rompe esa ligadura. Entonces mire esto, dice Isaías capítulo 58 verso 6, termino con esto. Dice así: más bien el ayuno que yo quiero. ¿Quién dijo eso? ¿El pastor? No, lo dijo Dios. El ayuno que yo quiero es que se desaten ¿qué? Las ataduras de la impiedad. Mire esto, que se suelten las cargas de la opresión, que se pongan en libertad los oprimidos y que rompan todo yugo. Empecemos con algo. El ayuno que yo quiero es que desaten las ligaduras. ¿Qué son ligaduras? Aquellas cosas, mire esto, que estoy sujeto y ligado sin poderme soltar. Aquellos deseos, aquellas cosas que me hacen ir al mismo lugar de antes. Esas son ligaduras. ¿Qué más tenemos? Que desaten las ataduras de la impiedad. ¿Cuáles son las ataduras de impiedad? Que hacemos actos de impíos siendo justos, que no se nos quitan las malas mañas. ¿Alguien está aquí? Eso es lo que está diciendo el ayuno, para romper, quebrantar aquellas cosas de impiedad, aquellas cosas que van en contra del Señor, aquellas cosas que nos hacen retroceder en vez de avanzar. Mire esto, que se suelten las cargas de ¿qué? De la opresión. Hay gente que toda la vida vive oprimido. Ay, qué mal me va. Ay, yo. Todo el tiempo viven oprimidos por el diablo. Ayer vi un demonio, antier vi otro en mi casa, ayer me botó el sartén, antier me volteó el tele, me cerró la puerta, escuché qué pasó, se me paró el pelo. Todo el mundo tiene algo que decir. Y la gente se acostumbra a vivir con ese demonio en la casa. Yo me recuerdo cuando yo era perseguido en El Salvador por la pandilla. Yo me recuerdo que un ratón caía en el tejado. Padre santo, yo pensé que eran 30 los que habían caído ahí. Un ratón. No podían caer ratones en la lámina porque yo no dormía toda la noche, pensando que no eran ratones, eran la gente que me andaba buscando. Por eso dice la Biblia que huye el impío sin que nadie lo persigue. Porque el impío siempre anda huyendo, sea por lo que sea. El impío no lo persiguen, pero ve que alguien lo viene atrás. Más si es de noche. Siente paso, hace esto, hace el otro. ¿Por qué razón? Porque no ha soltado esa opresión que tiene. Pastor, es que cómo me costó, me duele tanto. Sí, yo sé que nos duele, pero también Dios dice: entrégamelo. Y hay mucha gente que no crece porque sigue teniendo las cosas del pasado en su vida. Es lo que le hicieron, no suelta lo que le hicieron, lo que le dijeron, no lo suelta. Y eso se convierte en opresiones a nuestra vida. Nos oprimen. Día a día nos oprimen. Ahora, ¿qué dice? Que se ponga en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo. Por lo general los yugos los pone el enemigo. Y todos los que hemos visto las yuntas de bueyes que le ponen ese animalón atravesado, ese yugo, ese, podríamos decir aquí ¿qué? 2x8, ¿cuánto sería? 4x8, ¿cómo sería la cosa ahí? Una cosa tremenda, gruesa. Se lo ponen, lo amarran y el pobre güey va sobre aquel que lo está apoyando con una vara. Pa, pa. Así, usted y yo no somos títeres de Satanás. Usted y yo no somos títeres de las tinieblas. Dice la Biblia que usted y yo somos puestos para cabeza y no cola, y que fuimos exhibidos para que Satanás reconozca que somos cabeza. Póngase sobre sus pies. Y si hay algo que a mí me sorprende, es que usted y yo van a haber momentos que vamos a pasar por momentos de valle y de muerte. Usted van a haber momentos que va a tener que cruzar por momentos de tempestades en aguas, por momentos de fuego. Usted va a llegar momentos que va a tener que pasar donde usted ni siquiera
ha pensado? ¿Usted cree que Elías se imaginaba después un hombre ungido por Dios? Elías, después de matar a todos los profetas de Baal, a todas las profetas de Acera, de repente Elías hizo tantas manifestaciones, hizo llover fuego del cielo, hizo que la lluvia se parase, hizo que la lluvia volviera. Elías, un hombre con milagro extraordinario, un día nunca pensó que tenía que ir al desierto. Tuvo que cruzar el desierto. Jamás por la cabeza de Elías se le llegó a pensar de que él iba a pasar por un desierto. Todo era gloria para él. Bonito que el rey le decía: corre, rey, porque viene la lluvia. De repente el rey iba corriendo y de repente Elías pegó carrera y le pasó al rey. Un hombre tremendo y extraordinario, pero un día tuvo que pasar por el desierto. Nunca se lo imaginó. Pero si hay algo que a mí me sorprende, que mientras Elías estaba en el desierto, porque si él pensaba: wow, ¿qué me puede tocar a mí? Si cuando Dios tiró la hambruna, cuando Dios soltó que no iba a llover, dijo el hombre: bueno, lo que vamos a hacer es que llevamos a este muchacho a un río, a la orilla de un río. Lo llevó a la orilla de un río, tomaba agua. No había agua en el pueblo, pero Elías tenía agua, un arroyo, un nacimiento. Eso es lo que había donde Elías estaba, un nacimiento de agua. Todo se había secado, pero ese nacimiento estaba de pie, donde Dios lo direccionó. De repente, mi hijo tiene hambre, le mandaba cuervos que le llevaran carne. Y Elías comía y tomaba agua, estaba vital. Yo me imagino a Elías diciendo: todo tranquilo, Diosito siempre me ayuda. Porque hay gente que no acepta la realidad y se anclan en decir: Diosito lo aquí, Diosito. Sí, Diosito te va a ayudar, pero también va a permitir que pasemos por el valle de sombra y de muerte. Porque Elías nunca se imaginó de que él iba a cruzar por el desierto y que iba a llorar y que iba a encuevarse en una cueva y que iba a empezar a renegarle a Dios: Señor, soy el único profeta que he quedado, mira, todos los han matado, qué malos son. Y Dios le dice: Elías, lo siento, pero no te había dicho, tengo aparte de ti 7,000 rodillas que no se han doblado a Baal. O sea, aparte de ti hay 7,000 profetas que están sufriendo como tú. Elías nunca pensó, por eso le decía eso a Dios, porque todo el tiempo Dios le daba todo en la boquita a Elías. Agüita lo llevaba al río, comidita le mandaba cuervos. De todo, de una o de otra forma, Dios siempre estaba con Elías. Pero un momento que Dios le permitió que Elías atravesase por el desierto. Y mire qué cosa, que ese hombre ungido en ese desierto pataleó, ¿sí o no? En ese desierto dijo: aquí lo dejo todo. Hasta depresión le dio al camarada. Aquí lo dejo todo, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Solo un deprimido quiere quitarse la vida. Arráncame la vida, que no soy mejor que mis padres. Ahora aquel nene que Dios le daba en la boquita, ahora estaba deseando quitarse la vida. Estaba deseando quitar la vida de él mismo. ¿Por qué razón? Porque estaba cruzando por un valle de sombra y de muerte. Eso no garantiza que nosotros no vamos a atravesar en un valle de sombra. Lo que sí nos garantiza es que de ahí nos va a sacar el Señor. Dice la Biblia que Jesús fue guiado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. Y cuando fue guiado por el Espíritu al desierto, la Biblia dice que el mismo Espíritu lo metió y el mismo Espíritu lo sacó. Y a mí me sorprende que Elías de repente escuchó la voz de Jehová, algo que él era conocido siempre. Ese niño que había escuchado la voz de Dios todo el tiempo, hubo un silencio por varios días en una cueva. Y entonces empezó a patalear y a renegar y a decir: mejor quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Y empezó a llorar porque estaba en un desierto. Y de repente aquello que él conocía, pasó un silbido apacible diciéndole: Elías, todo el tiempo yo he estado aquí contigo. O sea que a mí me garantiza Dios que sí va a ser mi protector, pero que mi arbolito va a ser sacudido, eso también está garantizado. Está garantizado que mis ramas tendrán que ser sacudidas. ¿Por qué razón? Porque Dios nos prueba como oro y como plata. Y tenemos un adversario que va a preguntarnos si realmente amamos a Dios. Job, un hombre justo, temeroso de Dios, nadie como él en la tierra. Imagínese usted. En pocas palabras, no solo se contaba con el dedo, sino que no había otro más. Era uno, único. Un hombre enriquecido con bienes, con riqueza.
era el más rico de su tiempo. Mataba por miles de vacas en sacrificio. Job era un hombre que tenía de dónde enriquecer sus hijos, la generación que venía y la otra que venía. Pero en una ocasión, ese hombre tan bueno que Dios le proveía casa, Dios le proveía vacas, Dios le proveía todo. De repente Satanás le tocó todo lo que Dios le proveyó y lo dejó en la vil miseria. Y no solo lo dejó en la vil miseria, sino con una sarna que el hombre deseaba morirse. Y si usted se da cuenta, Job no maldijo a Dios, pero en una ocasión Job dijo que deseaba haberse muerto en el vientre de su madre. Eso quiere decir que los valles de sombra y de muerte son seguros, pero también es seguro de que si yo profundo mis raíces en el Señor, Dios me va a tener que sacar de ahí, porque yo tengo que tener vitalidad en todo tiempo. El profeta Elías, aunque estuviese en la cueva, no dejó de dar frutos a Dios. Y Dios le dijo: Elías, te voy a enviar de camino al monte Horeb, porque allá nos vamos a encontrar y vamos a conversar tú y yo. Prepara, úngete al próximo que quede después de ti. Porque si hay algo que Dios tiene, que le dijo: yo tengo 7,000 rodillas, y una de ellas Él mismo lo tuvo que ungir. Yo quiero que usted hoy, esta noche, le diga al Señor que le ayude a profundizar sus raíces, pero que no solo se lo pida, sino que usted ponga en práctica y por obra lo que el Padre nos ha instruido esta noche. Hable con Él, escudriñe su palabra, y si usted tiene una ligadura que romper o un yugo que podrir, métase en un día de ayuno exclusivamente para ese yugo y rómpalo. No permita que ese yugo destruya su vida. No permita que eso por lo cual usted está peleando, usted le pueden echar aceite. A usted